en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, queridos hermanos. Un miércoles más, continuamos con el estudio de Apocalipsis. Vamos avanzando, ya casi finalizando. Y hoy nos encontramos con uno de los temas más sobresalientes de la historia, que tiene que ver con las resurrecciones, la resurrección de Jesús, pero también la Biblia nos habla de que hay varias resurrecciones. O sea, en el panorama escatológico vamos a encontrarnos dos resurrecciones interesantes, al igual que dos muertes. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia hoy. Queremos orar para que Dios nos ilumine, para que Dios nos ayude. Estamos orando por hermanos que están enfermos. El COVID está golpeando a muchos hermanos. Entonces estamos orando por ellos para que Dios les bendiga, a doña Amanda, a don Juan, y por Ricardillo ahí, que también estuvo un poco golpeado con el COVID. Queremos agradecer hoy a los hermanos que fueron a ayudarnos. Estamos pintando el aula de la escuela dominical y cambiando algunos cristales ahí, y agradecemos a nuestra hermana Ana, que llegó con su familia a ayudarnos. Vamos a ver que Dios nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este nuevo día que nos das, por la finalización de un día de trabajo, Señor, prestos a ir a descansar para poder, Dios, recuperar fuerzas y mañana poderte servir más aún. Bendícenos hoy, perdona todos nuestros pecados, Dios. A todos los enfermos pido tu bendición para ellos. También queremos hoy que nos guíes con tu espíritu y tu palabra, Señor, que nos ilumine para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Bien, hermanos, quiero que hoy estén abriendo Apocalipsis capítulo 20, ya casi salimos. Vamos a ver solamente 3 versículos, porque este Apocalipsis 20 hay que llevarlo un poco despacio. Recuerden que Apocalipsis 20 se divide en 3 partes. El capítulo 20 se divide en 3 partes y vamos a estar viendo hoy el versículo 4, 5 y 6. Así que vamos a internarnos para que Dios nos ilumine y nos bendiga. Dice así el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí Juan está teniendo una nueva visión del reino, y esta visión que está teniendo son 1000 años, estos famosos 1000 años que ha traído una gran discusión dentro de la iglesia. Algunos se va a vivir a futuro, algunos que ya lo vivieron, otros se está viviendo. Bien, ¿qué es lo que ve Juan aquí? Juan ve tronos, dice, y se sentaron con ellos. Juan usa la palabra tronos en un sentido plural y es muy interesante esto. Ahora, solo con referencia, habla en una forma plural con referencia a los 24 ancianos. Ahora, qué interesante, quiero que vean Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Hay un gran amigo ahí, Edgar Marín Pío, que fue compañero mío en una orquesta, está en los Estados Unidos. Envío un saludo fuerte a él, un buen abrazo. Hace poco cumplió años y quiero mandarle un efusivo abrazo a Edgar. Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos,
Y vi sentados, dice, en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Y dice el 11:16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Hermanos, estos 24 ancianos están más que resueltos en el capítulo 21, ya lo habíamos visto, donde hay 12 que representan 12 puertas del templo, ahí están los nombres de los hijos de Israel, pero también la base del templo, la muralla, ahí está escrito, según el capítulo 21, el nombre de los 12 apóstoles, que son el fundamento de este gran edificio que es el nuevo pacto. Los 24 ancianos que habla la Biblia representan automáticamente, por todo lo que hemos venido hablando, la asamblea de la iglesia. Es toda una asamblea representativa. Es como la asamblea legislativa que representa al pueblo. Ahí hay 58 por ahí. Bueno, aquí hay 24 y están representando a la iglesia. Realmente esta iglesia es el real sacerdocio, según lo que dice Pedro. A través de la profecía, el pueblo de Dios es visto reinando como sacerdotes con Cristo. Y esto es muy importante que usted lo tenga claro. Por esta razón, este libro fue muy leído. Hablaba con Eddie que este libro en la época de los hugonotes, que eran unos hermanos franceses que vivieron en Francia y en las montañas de Italia, que fueron casi exterminados, perseguidos por la Iglesia Católica, ellos lo que más leían era este libro, porque era un libro consolador en medio de la gran persecución que ellos estaban viviendo. Entonces, estos personajes llevaban coronas, poseyendo realmente una autoridad real sobre las naciones y sentados con Cristo en su trono. Apocalipsis 1:6, aquí vamos a irnos refrescando con Apocalipsis. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo, y está hablando aquí Juan, para que podamos comprobar esto, que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. A él, dice Juan, sea la gloria, el poder por siempre, jamás. Amén. El capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 26, que es dirigido a una de las 7 iglesias, dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Ahora, interesante porque estamos viendo aquí cómo se está cumpliendo todo esto. Por lo tanto, hermanos amados, no vemos forzados a decidir si los que están sentados ahí en ese lugar son tronos durante el milenio, son ancianos o es la iglesia entera. Esto no es realmente polémico. Ahora, según Mateo capítulo 19, versículo 28, y quiero que esté buscando su Biblia ahí, porque es muy importante que usted esté con su Biblia, hermanos. Realmente uno de los problemas graves que hay tanta perversión y tanta desviación dentro de los cristianos y las iglesias es porque no se usa la palabra de Dios. Entonces el pastor habla lo que le da la regalada gana y usted no está constatando si lo que este hombre, en este caso yo, le estoy diciendo es verdad. Mateo 19, 28 dice, son palabras de Jesús. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este diálogo es directamente de Jesús a sus discípulos. Interesante. Y lo que Jesús le está diciendo es que cuando Él se siente, ya Cristo ha sido entronizado, usted lo ha visto, entonces los que le han seguido se van a sentar sobre 12 tronos. Están hablando de los apóstoles, que en el capítulo 21 habla de ellos. ¿Para qué se van a sentar ahí? ¿Para estar muy cómodos? No, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esto es muy interesante. Ahora,
Por medio de su muerte, su resurrección y su ascensión a su glorioso trono, Jesús inauguró la edad del reino, o sea, la hermosa y bellísima regeneración. Efesios 1:20 nos da fe de esto y es un texto que da una correspondencia a lo que estamos hablando. Dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Interesante. Jesús ha sido entronizado, él lo dijo en Mateo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesucristo, antes de ascender, le dice a sus discípulos, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, porque Jesús está diciendo aquí, en el versículo 21, que Él tiene toda la autoridad y poder sobre todo principado y toda potestad y toda potencia y todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. Esta es la gran autoridad que tiene, no solo en este mundo, sino en el venidero, dice. Y sometió todas las cosas, Jesús, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este es un texto bellísimo de Pablo. Pablo por excelencia habla de esta temática. Colosenses 1:3 también es un texto bellísimo que prueba todo lo que estamos hablando, el cual nos ha librado, 1 Corintios 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que estamos hablando de resurrección y tenemos que poner algunas bases sobre lo que la Biblia está hablando. Apocalipsis 24 en este caso está hablando para poner como un buen colchón, una buena base para poder avanzar, hermanos. Jesús hizo a sus discípulos dos grandes promesas. Una de ellas es que estarían sentados sobre tronos. Y la segunda, que ellos iban a juzgar, como leímos anteriormente. Esto es bellísimo, hermanos, porque usted también va a estar sentado sobre un trono. Es más, Pablo dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Siempre he venido diciendo que la iglesia aquí en la tierra no está entendiendo este lenguaje. Por eso vivimos tan frustrados, viendo solamente problemas, viendo solamente y tratando de justificarnos para poder estar ante la gente, pues diciendo, bueno, yo no estoy tan mal, pero tampoco estoy tan bien. La verdad es que, hermanos, si usted ya nació de nuevo, que eso implica la primera resurrección, usted es un hombre totalmente poderoso. Pablo dice en palabra muy de él, y hay un libro de Hendrickson maravilloso que se llama Somos más que vencedores. Nosotros, la iglesia, usted y yo que me está escuchando, querido hermano, usted es más que un vencedor. Ya el cielo te pertenece. Usted es un embajador del cielo aquí en la tierra y tenemos que ofrecerle a este mundo un pedacito de cielo. Esto está maravilloso. Ahora, este dominio no puede obtenerse en lo más mínimo porque Dios nos va a dar poder y el poder que nos logra, que nos ubica sentado en los lugares celestiales. Usted no puede obtener este dominio si antes o primeramente no ha adquirido madurez en sabiduría. Y esto es muy importante. La iglesia, estaba oyendo un video de unos hermanos peruanos con unos argentinos y estaban hablando de la temática que la iglesia está perdida por la razón de que no leen. Hay una mala hermenéutica, hay una vaga lectura, somos muy livianos para leer y estos pastores de la teología de la prosperidad han livianado y han dado un evangelio
que no tienen ninguna profundidad. Así de profundidad tienen. Hermanos, andamos perdidos en este asunto. Ahora, para nosotros tener ese dominio que Jesús nos da, porque Él recuperó el dominio para usted y para mí, tenemos que adquirir este dominio por medio de la madurez en sabiduría. Aquí en la tierra tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a aplicarla. Y aplicarla en situaciones prácticas, personales, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros negocios y en todo lado donde usted esté, tiene que aprender a aplicar la palabra. Hace poco un hermano que estuvo en iglesia, ahora está en otra iglesia ya por asuntos de distancia, tuvo que irse. Me dice, hermano Aparicio, tengo que predicar, y me manda todo el sermón. Un sermón, pues bonito, ¿verdad? Le digo yo, ¿dónde están las aplicaciones? Tenés que ponerle a ese sermón las aplicaciones. Cómo este pueblo, sí, muy lindo todo lo que está ahí escrito, pero cómo este pueblo va a implementar. Tenemos que dar luz e ideas y buscar no en este mundo qué prácticas vamos a hacer, sino aferrarnos a lo que Dios nos dice. Uno de los problemas graves que hablé el domingo que está teniendo la iglesia es que la iglesia quiere caminar como le da la gana. Los cristianos hoy quieren caminar como quieren. Cada quien tiene una forma de cristianismo que a la postre viene a ser una idolatría y nos convertimos casi que en demonios porque nos adoramos a nosotros mismos, creemos en Dios a nuestra manera, pensamos a Dios a nuestra manera, queremos servir a Dios a nuestra manera y se nos olvidó, hermanos amados, que es Dios quien determina cómo hay que adorarle. Es Dios quien nos determina la ética y la moral que tenemos que practicar en este planeta. Es Él quien aplica, Él es el que nos dice cómo vivir una vida cristiana, no usted. Y este es uno de los graves errores y por eso uno se encuentra textos de personas que le tocaron la puerta, Señor, ábrenos. Y en tu nombre dijeron, hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Yo creo que mucha gente hoy hace un montón de cosas. Pero Jesús viene y se asoma a la puerta y dice, no sé quiénes son ustedes, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué dice esto el Señor? Porque estas personas nunca quisieron vivir bajo la norma de Dios. Hermanos, y es que en una sociedad donde la autoridad ya hoy no se respeta, nadie quiere caminar según lo que Dios dice. Cada quien se forma su idea de religión, su idea de alabar, su idea de ir a la iglesia. Y dice, no, yo voy a la iglesia ya de vez en cuando. Eso no es lo que Dios ha dicho. Eso es el invento que usted ha hecho. Y recordemos que creamos demonios nosotros al practicar estas cosas. Ahora, tenemos que, hermanos, caminar en este asunto a medida que las iglesias cristianas ejercen juicio bíblico sobre la disciplina de otras iglesias, entonces se les podrá confiar a los cristianos mayores responsabilidades. A los que son fieles en alguna cosa, se les encargan muchas cosas, amado hermano. Y esto es el peligro de ser fieles, o es la dicha de ser fieles. Mateo 25, 21 dice algo que tiene correspondencia con lo que estamos hablando. Y su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también él, el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este texto todo el mundo lo conoce, hermanos. Ahora, ¿cómo aplico yo este texto a mi vida? Dios a usted y a mí nos ha confiado la salvación. Tenemos que cuidar, es una administración de algo que Dios nos dio. Y no sé cuántos talentos ha puesto Dios en sus manos. Hermanos, y tiene que usted ser un fiel administrador de los bienes venideros, de las cosas que Dios le ha dado a usted. Ahora, ocupémonos de nuestras cosas.
adquiriendo totalmente sabiduría en la familia. Adquiramos sabiduría en la iglesia, en los negocios. Tenemos que aprender sabiduría. Y la sabiduría no es lo mismo que conocimiento, amado hermano. Sabiduría es poner en práctica lo que Dios ha escrito en su palabra y hacerlo como Él dice que tenemos que hacerlo. Eso es sabiduría. La sabiduría en Israel antiguo, por ejemplo, los viejos, los ancianos se sentaban a las puertas y todo el mundo iba a pedir sabiduría a ellos, a pedir un consejo. Hoy nosotros los viejos no valemos una peseta. Hoy los jóvenes que lo pasan atropellando a uno creyendo que uno no sabe nada, no toma, por eso tienen tantos problemas la sociedad juvenil de hoy, porque no toman consejo de los que han tenido o tenemos un bagaje de vida y de conocimiento práctico. Y esto es lo que está pasando en las iglesias hoy. Para lograr esto, hermanos, vea qué interesante. Estoy hablando de resurrección y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con resurrección? Mucho. Porque si usted ya ha sido resucitado, usted tiene que ahora vivir una vida sabia, una vida para Dios, una vida para el reino. Y esto es muy importante. Cristo resucitó de la tumba, ascendió a su gloria en las alturas y sus santos van a heredar el reino y reinarán en el nombre de Jesús cuando llegue el momento oportuno. Interesante porque Juan dice que los demás ancianos entronaron y él vio a aquellos a los que los ancianos representaban. Primero, las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús. Eso es lo que dice el texto y la palabra de Dios. Esta expresión, hermanos, es casi idéntica a la descripción de los mártires debajo del mar que está en Apocalipsis 6:9. Dice Juan, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Hay alguna diferencia en este uso de la palabra decapitados? La pregunta sería, ¿quiénes fueron estos decapitados? Bueno, hermanos, todos aquellos que por la causa de Cristo murieron. Le voy a poner un ejemplo. Usted sabía que Isaías murió aserrado totalmente. Le pasaron una sierra a la mitad y lo partieron. Y muchos hombres valiosos de Dios fueron puestos. La palabra decapitados es una muerte trágica. ¿Tenían el testimonio de Jesús los del Antiguo Testamento? Claro que sí, tenían el testimonio de los fieles, eran los fieles amigos del pacto. Si usted ve Hebreos capítulo 11, usted va a ver todos los héroes y hubieron más que ellos, pero están sacando una pequeña lista de los hombres que murieron por la causa de Cristo. ¿Estamos nosotros dispuestos a morir por su causa, hermanos? ¿Está usted dispuesto a morir por la causa del Señor? A veces nos avergonzamos que digan, sos cristiano. Pasamos desapercibidos en donde trabajamos, en donde laboramos, donde estudiamos. Nos da vergüenza decir que somos cristianos. Ya aquí empezó un grave problema, hermanos. El testimonio de los decapitados está hablando de todos aquellos fieles y amigos del pacto que caminaron, el pacto antiguo. Recordemos que hay varios pactos, pero el pacto más importante es el pacto de Abraham, que es el pacto de la gracia. Ahora, vamos a ver Lucas 24, porque en Lucas 24 se habla de ese antiguo pacto que sí reconocían. Jesús se mostraba en el Antiguo Testamento y muchos del antiguo pacto sí vieron a Jesús. Y esto es muy interesante. Lucas 24, 25. Les dijo él entonces, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, cuando dice que empezando de Moisés, empezó por el Pentateuco, 5 grandes libros, empieza Jesús a explicarle al pueblo, mire, esto hablaba de mí, y pasa por los profetas, ellos hablaron de mí. Yo hablaba el domingo que los demonios reconocieron a Jesús
Cuando veían a Jesús le decían, Señor, ¿qué tiene que con nosotros? Viniste antes de tiempo. Los demonios reconocieron a Jesús. Lo más triste fue que el pueblo de Israel apóstata no le reconoció, al contrario, lo mataron. Y decía que hoy en día también hay un sinfín de cristianos que no reconocen a Jesús porque Jesús se revela a través de las Escrituras y no leen la Biblia. No leen la Biblia y tenemos un problema serio. Estamos hablando del grave problema de la sociedad de hoy. La sociedad de hoy no sabe leer, no quiere leer. Es más fácil que otro le rumee la enseñanza, se la mastique y se la tire. Y toda mal masticada, desgraciadamente. Hermanos, Dios nos dejó un libro que se llama Biblia. Y en esa Biblia está todo contenido. Ahora, aquí hay un buen testimonio de que sí, los antiguos sí conocían, la gente del antiguo pacto sí sabían quién era el Mesías, sí sabían las señales que iba a traer, la sanidad, el echar demonios, todos esos eran señales que están escritas en el Antiguo Testamento. San Juan capítulo 5, versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, dice Jesús. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza. Porque si creyereis en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Interesante. Claro que en el Antiguo Testamento reconocieron a Jesús. Claro que sí, Elías, Noé, Matusalén, el mismo Adán reconoció a Jesús. Es interesante porque Jesús se presentaba en figuras, en señales, aún en prácticas, en la vestimenta de un sacerdote. Jesús era representado y tenía que reconocerse como tal. Hechos 10:43 dice, quiero que vayan a Hechos 10:43, dice, hablando Pablo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este texto, los profetas hablaban de Jesús, hablaban de cómo iba a vivir, de qué iba a ser. Esto está reconocido. Hemos tenido enseñanzas, hermanos, donde hemos acudido constantemente al Antiguo Testamento para poder mostrar que el Apocalipsis no es más que una réplica, una copia de lo que está atrás, para poder proyectar hacia adelante. Romanos 1:1 es interesante. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Vea cómo el texto del Nuevo Testamento acusa o va hacia atrás y dice, no, sí, los profetas hablaron de este Jesús que estamos viendo hoy. Así que conocían realmente los antiguos a Jesús porque ellos fueron resucitados también. Ellos fueron primicia con Jesús. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en él creen. Interesante, hermanos. Las filas de los que reinan con Cristo se llaman también los fieles del nuevo pacto. Todos los fieles del antiguo pacto han venido a reinar con los fieles ahora en este nuevo pacto. Los vencedores de los días de Juan, que también tenían el testimonio de Jesús. ¿Recuerdan ustedes a Simeón, a Zacarías ahí en el templo? Recuerden todo eso, reconocieron, esperaban al Mesías, vieron las señales y le siguieron a él. Así que no era una nube oscura Jesús, estaba muy bien definido en el Antiguo Testamento. Y ahora, para poder hablar de resurrección, hermanos, tenemos que hablar de esto. Porque la pregunta es, ¿qué fue lo que Cristo resucitó? ¿A quiénes resucitó? Bueno, resucitó a aquellos que creyeron en él. Como dice Hebreos, que dice que ellos no vieron lo que nosotros vimos,
vieron las promesas y les dijeron adiós, las pasaron de lejos. Nosotros sí tenemos el testimonio de un Cristo que muere, que está 3 días en una cueva ahí, que resucita al tercer día y que asciende al cielo. Cuando asciende al cielo dice: toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Así que ese es el Cristo que resucita, hermanos. Vamos a ver Apocalipsis 15. Los tenemos. Dice Apocalipsis 15: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de sus nombres, en pie delante del mar de vidrio, teniendo arpas de Dios. Cuando se refiere a esos decapitados, se está hablando a toda esta gente que no se pusieron la marca de Satanás. Interesante. Recuerden que usted tiene un sello, Satanás tiene una marca. Son dos cosas distintas. Estos fueron vírgenes. Todos estos decapitados son los vírgenes que sufrieron y murieron por la causa de Cristo, hermanos. Ahora, estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La vida del hombre, porque ahora vamos a hablar de los 1000 años, que también esto ha creado un sinfín de pleitos dentro de la iglesia. Mire, el hombre nunca ha llegado a vivir 1000 años. ¿Usted sabe cuánto vivió el hombre más viejo de la historia? El hombre más viejo de la historia fue Matusalén. Su nombre significa algo maravilloso. Matusalén significa: cuando muera, sucederá. Ahora, murió Matusalén y vino el diluvio. Matusalén vivió 969 años. ¿Usted sabe cuánto duró Adán? ¿Cuánto vivió? 930 años. Interesante, nadie ha vivido 1000 años, por eso se usa esta frase que es metafórica, 1000 años, que dice, bueno, toda una eternidad es lo que vas a vivir conmigo. Ahora, si los herederos de la Biblia, los herederos de David, hubieran sido fieles, David debió haber durado para siempre. Es decir, debió haber durado 1000 años hasta la venida de Cristo. Segunda de Crónicas, vamos a ver esto interesante, y quiero hablar sobre este texto de Segunda de Crónicas 13, porque aquí en Esparza me encontré con una iglesia que tira sal y hacen pactos de sal sin saber qué están haciendo. Es interesante, han entrado en brujería porque un texto por ahí habló de eso, no profundizan en el texto, entonces empiezan a tirar sal, igual que aquellos que empiezan a embarrar con aceite las paredes para detener demonios, y todo esto es una locura lo que la iglesia está viviendo hoy. Esto es casualmente lo que hablamos al principio, un desconocimiento total del plan de Dios. No saben leer la Biblia ni la leen tampoco. Segunda de Crónicas 13:15 dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos mediante pacto de sal? Hay una pregunta que hace ahí Dios. ¿Y qué es este bendito pacto? Interesante, porque este pacto de sal, por ahí Jesús dijo en un texto: ustedes son la sal de este mundo. La sal preserva. Usted pone carne salada y esa carne le dura todo lo que usted quiera. Esa es la idea que está dando. La idea que está dando la Biblia, porque no hay un registro en la Biblia, anduve buscando sobre este pacto de sal. Lo que hay es ahí costumbres de los pueblos, y la sal sirve para preservar. Bueno, en un momento preciso Jesús le dice a sus hijos, a los suyos: vosotros sois la sal de la tierra. Segunda de Crónicas 21:7, un poquito más para allá, vamos a leer lo que sigue. Dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Vea qué interesante es lo que dice Dios. Pero Jesús nos declara a nosotros la luz del mundo. Y cuando habla de la luz, dice que nadie puede poner una lámpara debajo de la cama. Y se pone aquí para que alumbre. Ahora, qué interesante, porque aquí hay una correspondencia con lo que Jesús está hablando. La pregunta es: ¿por qué Jesús habló de que somos sal y por qué habló de que somos luz? Bueno, es que aquí
nos está recordando Jesús ese pacto. Porque el pacto con David es perpetuo, es eterno, es más de 1000 años. Y por ahí va el asunto, hermano. Interesante. Y no se ponga usted de loco, perdone que me exprese así, como muchos cristianos ahí atarantados que empiezan a volar sal por todos lados. Y dicen que es un acto de fe. Y no han entendido que es aplicar esto sabiamente, es ver cómo nosotros detenemos la corrupción de este mundo como iglesia y cómo alumbramos a una sociedad que anda en tinieblas. Esta es la idea. Esta es la idea. Lucas 1:32, hermanos. Dice Lucas 1:32, hablando de Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre. Vea qué interesante, dando la idea de larguras de tiempo. Y su reino no habrá, y de su reino no habrá fin. Vea qué interesante, por eso Mateo se preocupa por mostrar en su evangelio que Jesús es el hijo de David, por esta razón. Son pequeñas señales que los judíos tenían que entender. Hablaba el domingo y me daba risa porque Jesús callaba a los demonios. Cuando un demonio reconocía a Jesús y le decía que eres el Hijo del Dios Altísimo, así le declaró un demonio, lo cayó porque le estaban fregando el trabajo a Jesús. Imagínense que estaban evangelizando los demonios y le dice el Señor, no, estoy parafraseando, ¿cómo va un impío a hablar de mí? Jesús los callaba porque quería que el pueblo de Israel entendiera y pudiera ver con las señales que él era el Mesías, el ungido de Dios. Interesante esto. Ahora, a través de la historia, hermanos, nadie pudo traer ese milenio, ese reino milenario, nadie lo pudo traer hasta que el Hijo de Dios apareció, ese Hijo de hombre, el segundo Adán, el Hijo de David, y obtuvo el reino para ese pueblo. Interesante. Me estaba acordando de una enseñanza de mi hermano Orlando. Orlando estuvo enseñando tiempos atrás sobre la iglesia triunfante y la iglesia militante. Hay una iglesia que es triunfante ya. Y hay una iglesia que está aquí en la tierra militando. Ahora, basado en esto, surge una pregunta. ¿Tiene lugar en el cielo o en la tierra este reino de los santos? ¿Dónde cree usted que este reino milenario tiene lugar? ¿En la tierra o en el cielo? Si fuera un futurista, automáticamente dice allá en el cielo, pero déjeme decirle, queridos hermanos, que es en ambos lugares. Por eso estuve hablando de Orlando, que Orlando nos habló sobre esta temática. Los que ya vencieron están triunfando, los que murieron. Los que estamos aquí estamos militando todavía y somos la iglesia, somos el pueblo glorioso de Dios. No tenemos esa visión de iglesia a veces, de una iglesia que triunfa aquí en la tierra y otra que ya triunfó en el cielo. Los tronos de los santos están en el cielo, hermanos, están con Cristo, interesante. Vea lo que dice Efesios 2:6. Dice Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó, hablando de Jesús, y nos resucitó a nosotros, y asimismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es la gran verdad que la iglesia tiene que vivir sabiamente. Nosotros aquí en la tierra somos un pedazo de cielo. Pero ¿cómo es posible? Sí, somos un pedazo de cielo, hermanos. Y estamos militando y estamos avanzando y venciendo para seguir venciendo. ¿Qué le parece? Ahí encontramos un sinfín de cristianos con quejas, con dolores, que aquí estamos en la lucha. ¿Cuál lucha? Si la lucha la hizo Cristo, usted lo que tiene es que avanzar. Lo mismo que hizo Josué, empezar a obedecer a Dios y decir, vamos para adelante. Hermanos, nos estamos quejando de todo, del COVID, de la situación económica. ¿De qué se queja si usted ya es ciudadano del cielo?
usted cuando muera, que tiene que morir de alguna manera, usted sigue siendo ciudadano del cielo, aquí y allá. Pero se nos olvidó esto, la iglesia vive derrotada totalmente, una iglesia derrotista, poniendo a un Jesús miserable a ver si puede ganar mi batalla el Señor, a ver si puedo yo. Mire, yo he vivido y como pastor y he aconsejado gente que vive totalmente derrotada. Qué tristeza. Y lo que quieren es psicología. Yo les digo, no, abramos Biblia, porque la Biblia es lo único que puede animarnos, seguir adelante. Nosotros somos seres no de esta tierra, como dice San Juan 17, somos del cielo. Tenemos una ciudadanía en los cielos, dice la Escritura. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho, dice el Señor, Juan, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vea qué interesante. Hay una iglesia que está militando aquí y está reinando. No está aquí llevando palo y aguantando, ¿verdad? Encerrados entre cuatro paredes y el diablo atacando por todos lados. No, señores, el diablo está más bien acorralado, es todo lo contrario. Y vamos a reinar con él. Primera de Pedro 2:9 nos da el mismo hecho, es una correspondencia. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, somos privilegiados. Poder llevar el mensaje de salvación a las gentes. No, los ángeles desean esto. Pero hay gente que no evangeliza, no sabe qué decir. Y sigo con el tema. No conocen la Biblia, no saben qué decir. Los pastores no enseñan como deben de enseñar. Tenemos un pueblo caído. Hermanos, los que reinan con Cristo en su reino son todos aquellos a los que Él ha redimido. La comunión entera de los santos, estén vivos o muertos. Por eso yo he hablado que cuando nos reunimos, hermanos, nos reunimos con todos los santos y con todos los que ya vencieron, con todos los ángeles. Estamos nosotros en un culto. Esta idea tenemos que tenerla clara. Dios, hermanos, está reinando con toda esta gente, con los vivos, está reinando con los que ya murieron, incluyendo los del antiguo pacto, todo el Antiguo Testamento, los hermanos que creyeron en Jesús. En su ascensión, Cristo nos llevó a todos, escúcheme, nos llevó a todos al trono. Hay un famoso Te Deum que es importante, se los voy a leer. Dice, cuando derrotaste la esperanza de la muerte, abriste el reino de los cielos para todos los creyentes. El famoso Te Deum. Hermanos, ya el cielo está abierto para nosotros. Somos ciudadanos, no es que vamos a ser, ya somos ciudadanos. Dios, Jesús oró por usted y por mí para que en este planeta Tierra, en este mundo, nos guardara del mal nuestro Padre. Por eso en el Padre nuestro oramos, cuídanos, Señor, de caer en tentación. Líbranos de todo mal, porque es una oración que Jesús hizo. Y Jesús sí fue oído y Dios sí le responde a Jesús, porque fue puro y limpio. Entonces, por esta razón, el reino de los santos, hermanos, es análogo a su adoración. La iglesia entera en el cielo y en la tierra adora toda junta delante del trono de Dios, morando en el cielo y aquí en el tabernáculo también. Interesante. Apocalipsis 7:15 dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Interesante, nada más analice este texto, hermanos. El tabernáculo va a ser extendido. Recuerden que cuando se habla de tabernáculo, en el cielo lo que hay es un templo. Y usted en el capítulo 21 lo va a ver. Apocalipsis 13:6 también dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar sobre su tabernáculo y los que moran en el cielo. Aquí estamos viendo la diferencia, los que están aquí en la tierra y los que están allá en el cielo. Estos textos son comprobativos para comprobar realmente lo que está sucediendo en todo esto.
Preguntar entonces, hermanos, si la adoración de los santos es celestial o terrenal, es proponer un falso dilema. Pues la iglesia es tanto celestial como terrenal. Y por eso me aboco a lo que mi hermano Orlando estuvo enseñando. Somos una iglesia vencedora allá en el cielo y una que milita aquí en la tierra. Y los dos grupos ya vencieron y están reinando con Cristo. Ya entramos a ese milenio. Cristo abrió el milenio. Ningún hombre pudo existir tanto. Jesús le dijo a Pilatos algo interesante. Jesús le dijo a Pilatos en Juan 18:36 estas palabras. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Vea, a veces leemos la Biblia, hermanos, vea que Jesús no quería decir, mire, si mi reino fuera de esta tierra, no hay problema, pero mi reino no es de aquí. Mis servidores, dice, pelearían para que yo no fuera entregado. ¿Por quiénes? Por los judíos. Mi reino no es de aquí. Por eso usted no es de aquí. Usted es un peregrino, su ciudadanía está en los cielos. El texto aquí no dice, como algunos enseñan neciamente, que el reino de los cielos es irrelevante al mundo. A mí me preocupa esto. Más bien el texto afirma que el reino no se deriva de la tierra. Mi reino no es de aquí, dice el Señor. Juan 18:36 lo dice. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que no fuese yo entregados a los judíos, quienes a la postre lo mataron. Vamos a ir al versículo 5, Apocalipsis 20, 5 y 6. Y aquí vamos a hablar del otro tema, y aquí es donde vamos a empezar a mezclar. Hicimos un colchón, una base para hablar de esto al principio. Hablamos de lo importante que es aplicar la Biblia a nuestras vidas, de adquirir sabiduría, porque Dios te dio dominio a ti y a mí. O sea, nosotros tenemos el dominio ahora. Interesante esto, y la iglesia vive como frustrada, que no puede lograr nada. Hermanos, tenemos el dominio. Cristo lo recuperó para usted y para mí. Dice el versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice el Señor, bienaventurado el santo, el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Estos benditos 1000 años, hermanos, mire, le pasó como los moravos. Los moravos se dividieron porque estaban en desacuerdo sobre cuál era el centro del hombre. Unos decían que era el ombligo y otros decían que no era el ombligo. Y entonces la iglesia morava se dividió en historia y fue doloroso por una cosa tan absurda. Pero este milenio tiene dividido a la iglesia en cuatro partes, en dos partes, perdón. Porque hay algunos grupos, yo soy amilianista y los preteristas compartimos el tema del milenio. Somos aquí hermaniticos, aquí estamos con el milenio de acuerdo y no hay desacuerdo entre nosotros. Ahora, el problema aquí son los decapitados. Los decapitados, como dije atrás, son los fieles del pacto. Esos son los decapitados. Ahora, los ancianos y aquellos de los cuales representan son los fieles del antiguo y el nuevo pacto, hermanos. Los fieles del antiguo y el nuevo pacto que viven y reinan con Cristo por 1000 años en su reino. Esto tenemos que tenerlo claro y vamos a ver cómo lo vamos probando, porque una cosa es decirlo, otra cosa es probarlo. Otro punto es que los otros muertos son los incrédulos. Tenemos que ir creando la base. Hay otros muertos. Usted estuvo muerto sin delitos y pecados, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurrió cuando usted vino a Cristo? Cuando Cristo viene y resucita y asciende, usted resucitó con él también. Y vamos a ver esto. Juan capítulo 5, versículo 28 nos dice:
No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Así que estos muertos van a resucitar para un juicio, para una condena. Dios los va a traer a la vida para condenarlos. Y esto está en la tercera parte del capítulo 20, está contemplado esto. Esto es como una base para que entendamos esto. Hermano, mire, en una de las posturas escatológicas hay 3 muertes, hay 3 resurrecciones. Es increíble cómo hay un dominio de la estupidez, de la vaguidad. No hay un estudio concienzudo, hermenéutico de la Escritura. No se hace uso de ella. Jesús ahí en Lucas aplicó, Lucas 24, el método más eficiente. Bueno, mire, vamos a revisar atrás. Esto venía hablando de mí. Los profetas dijeron esto y esto y esto de mí. Ese es el método que he venido aplicando con este libro, hermanos. Hechos 24:15 dice: teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así los justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Ok, Juan está aquí escribiendo una profecía sobre la iglesia que trata de ciertos aspectos de las bendiciones de los justos y las maldiciones de los impíos. Nunca se le olvide, hermano, lo que yo he venido profesando, hablando. El pacto antiguo testamentario, el pacto sinaítico, tiene bendiciones y maldiciones. Esto va a ser así. Cuando el evangelio predicado por Jesús viene, trae bendición y trae maldición. Dice, para el que cree ya ha sido resucitado vida, y para el que no cree, maldición. Así de simple. Cada vez que usted predica y anuncia el evangelio de Jesús, las 2 cosas están puestas aquí. Si usted lee Levítico 26, se va a dar cuenta, 26, ¿sí? Se va a dar cuenta que el pueblo, cuando se estaban diciendo las maldiciones de Deuteronomio 28, el pueblo decía amén. Sí, que así ocurra, si nosotros fallamos, sí, que así ocurra, decía amén y amén y amén. La narración continúa con la definición de Juan sobre los santos que viven y reinan con Cristo 1000 años. Estamos de acuerdo, hermanos, que estamos viviendo estos 1000 años con el Señor. ¿Cuándo empiezan los 1000 años? Cuando Cristo resucita, cuando el reino ya es establecido, cuando Jesús dijo en sus evangelios, toda potestad, en Mateo 28 más que todo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Cristo ya está reinando, es nuestro rey. Entonces el reino milenario ya empezó, hermanos. Así de simple. Vea qué interesante. Hay un texto un poco añejo por ahí de Números que da la imagen de 2 resurrecciones. Interesante. Vamos a leerla. Dice, son muy antiguo testamentarias. El que tocare cadáver, Números 19:11, perdón. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día, vea qué interesante, porque es el tercer día, se purificará con aquella agua. Al 7º día será limpio, y al tercer día no se purificare. Si no se purificare, no será limpio al 7º día. Todo esto semeja la vida de Jesús. Interesante, con esos 3 días. Ahora, este ritual que se hacía ahí en el Antiguo Testamento era la resurrección simbólica. Interesante. El hombre era contaminado mediante el contacto con un muerto, estaba muerto ceremonialmente y tenía que ser resucitado de la muerte. La resurrección se efectúa mediante el rociamiento de agua, tanto en el tercer día como en el 7º día. Ahora, vea que estos elementos, agua y todo esto, tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento también, porque el bautismo es una cuestión que tiene que ver con esto. Así que hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección, claro que sí.
Dice el versículo 13 de Números 19, cualquiera que tocare un cadáver de cualquier persona que estuviere muerta y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y esto está simbolizando a Jesús. Y aquella persona será cortada de Israel, dice, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Aquí hay un modelo de una doble resurrección. Claro que sí, hay un modelo de una doble resurrección. Ahora, ¿cómo es? Vamos a ir a Juan 5 para poder entender un poco la correspondencia de esto. San Juan 5:24. Dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Yo le pregunto, hermano amado, ¿usted ha oído la voz de Dios? Pues si ya lo oyó, usted vive. Usted es nacido de nuevo, usted ha nacido por agua, y vamos a ver esto muy interesante. Versículo 28 de San Juan 5. Dice Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús está afirmando aquí, hermanos, que esta inauguración, la era de la resurrección, en la cual creen en Él los que ahora somos partícipes, más tarde vendrá otra hora en la cual todos los hombres, los justos y los injustos, saldrán de sus tumbas. Apuntando a Apocalipsis capítulo 21, la tercera parte de las tres partes que componen este capítulo. Interesante, vamos a ir viendo para ir tejiendo un poco esto. San Juan 11:24 dice, y le dijo Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hablando del hermano, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice Jesús a Marta. ¿Qué le parece, hermano amado? Usted ya tuvo una resurrección. Si usted ha nacido de nuevo, ya usted ha resucitado. Es la primera resurrección. Esa resurrección ocurre cuando Cristo asciende y reina. Ya están empezando los 1000 años a funcionar. Nosotros ya hemos resucitado, somos vivos para Dios. Por eso le adoramos, tanto en el cielo los que ya partieron como los que están aquí en la tierra le adoramos. ¿Qué le parece? Pablo hace una distinción en el capítulo 15, que es todo un tratado de la resurrección. Voy a consultar a Pablo 15:20. Porque aquí hace una distinción entre las dos resurrecciones. Pablo hace un tema muy lindo aquí. Dice en el capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya, hermanos. ¿Dónde se considera usted ahí como un resucitado? Tiene que ubíquese. Habrá pues entonces, hermanos amados, una resurrección final de la historia. Claro, Pablo la está hablando ahí. En la segunda venida de Jesús habrá una resurrección final. Esto es lógico. Y ya está leído en unos textos atrás, ya lo leímos. San Juan 6:38. Dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de
todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí también tenemos la idea de dos resurrecciones, hermanos. Tesalonicenses 4:14, primera de Tesalonicenses 4:14. Dice así la Escritura: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál sería esta resurrección entonces, hermanos? Sería la segunda y definitiva. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Todos estos elementos de nube ya los hablamos. Tuvimos todos estos capítulos para hablar de esa temática. A veces nos confunde y creemos que vamos a salir volando. Bueno, es posible que sí. Recuerden que vamos a ser personas etéreas y que vamos a recibir un cuerpo, como el cuerpo de Jesús. Ahora, antes de la resurrección final, hay una primera resurrección. La resurrección de Cristo y las primicias, que esa es la que usted está viviendo con nosotros. Estamos viviendo, somos los primeros, las primicias. Él resucitó de entre los muertos y resucitó a todos los que creyeron en Él antes. Hay un texto muy oscuro en Mateo capítulo 28, 27, con la muerte de Jesús, que tal vez ustedes recuerdan. Dice que hubo un gran terremoto en su muerte, se rasgó el velo, pero también dice que muchas tumbas de justos fueron abiertas y resucitaron. Interesante. Yo he revisado todos los diccionarios habidos y por haber, comentaristas no dicen casi nada, pasan de largo ese texto, no se meten a agarrarse duro con el texto. Y me duele, ahí he estado leyendo Hendrickson y he estado leyendo a otros ahí, no dicen nada. Dicen que resucitaron algunos y que anduvieron ahí caminando, y algunos fueron vistos pero no. Y ahí la Escritura dice claramente que resucitaron de sus tumbas. Interesante, hermanos. Ahora, el que no tiene parte en la primera resurrección, no tendrá parte en la segunda tampoco. La primera resurrección es cuando usted participa conjuntamente con la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo dijo a los cristianos colosenses, y muy interesante, quiero que vayan a Colosenses 2:12, cómo había sido hecho el partícipe, los hermanos de Colosas, de la resurrección de Cristo. Dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es lo que el hermano Pablo dice. Así que, hermanos, la resurrección de Cristo es la resurrección definitiva. La primera resurrección que ya tuvo lugar después del tercer día. Nosotros entonces, usted y yo, somos partícipes de su resurrección por medio del bautismo del pacto. De manera que andamos en una vida nueva, en novedad. Efesios 2, 5 y 6 dice, Efesios 2, 5 y 6, cuando estábamos muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Aleluya, hermanos. Esta es la primera resurrección. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, hermanos, si usted ya resucitó, tenga por cierto que tiene segura la segunda. Esto podríamos decirlo como esta vacuna. Le pegan la primera y viene la segunda del COVID.
aunque los cristianos hay muchos ahí que están anuentes a esto. No sé por qué, por las ideas absurdas de pastores que hablan que ahí va incluido un chip. ¿Sabe cuánto cuesta fabricar un chip? Yo no sé si tienen un poquito de razón estos pastores. ¿Usted sabe lo que es meter un chip en una vacuna? Y son una infinidad de vacunas, millones de vacunas. El que está haciendo esto se va a arruinar, porque crear en nanotecnología un chip diminuto es una millonada, no se podría, es una locura. Es una locura esto, qué terrible, cómo estamos los cristianos tan mal enseñados, hermanos. Esto es vergonzoso también, somos en un sentido un mal testimonio y la alianza no coopera, está entre Camagua y Elote, ahí patea con la izquierda y patea con la derecha. Qué terrible, hermanos. Los que somos bautizados en Cristo somos unidos con Él en su semejanza de su resurrección y estaremos unidos con Él en la segunda y final resurrección también. Romanos 6:4 dice, Romanos 6:4, ¿lo tienen? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto libre es del pecado. Dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Interesante, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, pero cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y viene la admonición de Pablo, la ética de Pablo y la moral. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis y en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pero no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios por esto, hermanos. Romanos 8:11. Vea qué lindo la Biblia, cómo nos va abriendo todo el panorama de lo que Apocalipsis dice. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice, por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, la primera resurrección que hemos tenido es una resurrección espiritual y ética. Nuestra regeneración en Cristo es nuestra gran unión con Dios. Por eso el escritor a los Hebreos dice, acercaos sin ningún temor, vengan sin miedo, acerquémonos al trono de la gracia. Interesante lo que nos dice el Señor. Ahora, esta interpretación, hermanos, queda confirmada con la descripción que hace Juan, los que participan en la primera resurrección. Ella corresponde completamente a todo lo que él nos dice en alguna parte sobre los elegidos. Y esto es muy interesante. Ellos son benditos y santos, como Cristo prometió a los fieles, que la segunda muerte, dice, no tiene poder sobre usted y sobre mí. No dice gloria a Dios usted con esto, hermanos. La segunda muerte no tiene que ver nada con usted.
La segunda resurrección, sí, resucitamos para vivir para siempre con Él. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Yo le pregunto, ¿usted tiene parte en la primera resurrección, hermano amado? Si la tiene, gócese, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, dice Juan, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y ya usted, según primera de Pedro, usted es real sacerdocio, nación santa. Usted ya está reinando 1000 años con el Señor. Edad que nadie había alcanzado. Matusalén fueron 969 años. Cristo lo hizo para siempre. Pasó, trascendió los 1000 años. Esta es la idea de los 1000 años. Es una metáfora, hermanos. Una metáfora que por leer tan literalmente nos hemos metido en un problemón. Bueno, se han metido en un problemón algunos. Yo sé que hay muchos hermanos de aquí que están diciendo aleluya, gloria a Dios. Y es una forma de decirle a muchos, vean hermanos, tienen que hacer una buena lectura. Usar una buena hermenéutica, una buena exégesis. Esto es lo que todo pastor debe hacer, hermanos. Apocalipsis 2:11. Es una de las recomendaciones que hace el Espíritu de Dios a una de las iglesias. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. ¿Qué le parece? Y ese que venció es uno que resucitó, entonces la segunda muerte no va a atacarlo. Que al final del capítulo 21, la tercera parte que veremos la otra semana, sí va a ser un problema serio. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Así que, hermano, la resurrección está teniendo lugar ahora mismo. Jesucristo está reinando ahora mismo también. Y esto significa, por necesidad de que el milenio también está ocurriendo ahora mismo. ¿Qué le parece? Este milenio lo estamos viviendo hoy. Y tenemos que dar gloria a Dios. Yo no sé qué esperarán en el milenio otras personas, pero el milenio es simplemente un reinar. Hay que ir a ver, como vimos en otras lecciones, hay que ir a ver cómo adoraban en el cielo. Una maravilla, hermanos. Todos se quitaban las coronas. Hoy se alaba aquí a Dios en la tierra con mucha arrogancia, con mucho desprecio. Hay muchos hermanos que creen que son la pomada canaria. No, señores. La alabanza, recuerde que habían hombres con vestiduras de lino fino. El lino era una de las telas más simples y sencillas que mostraban humildad en las personas. Usted tiene que alabar a Dios con mucha sencillez, con mucha humildad, reconociendo la obra maravillosa de nuestro gran amado Jesucristo. Estamos hoy reinando. Usted a veces en las iglesias pentecostales gritan que Dios reina. Bueno, estamos reinando. Este es el milenio. Estamos reinando con Cristo, para Dios y con Dios, hermanos. ¿Qué le parece? La próxima semana veremos Apocalipsis del 6 en adelante. Vamos a hacer toda esa lectura y vamos a estar ahí apoyándonos en la misma escritura para dar un estudio de lo que la Biblia nos está hablando. Espero que Dios lo haya bendecido mucho. Como decía mi hermano Eddie, este libro de Apocalipsis fue el libro más leído por los hugonotes. Fueron tan perseguidos, hubo una matancinga de hugonotes, casi no quedó nadie, que ellos se consolaron con este libro. Este libro es consolador, hermanos. Usted hoy tiene que irse a su cama con la idea de que en la segunda muerte usted no tiene ninguna parte en eso. Aquellos que no fueron, dice, inscritos, aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida, fueron echados al lago de fuego y azufre. Eso dice la Escritura. Usted ya está librado de eso, amado hermano. Usted ya resucitó cuando Cristo vino a su vida y usted nace de nuevo. Y en el símbolo del bautismo, porque estamos todos resucitados en la muerte de Cristo, que es el bautismo, usted ha sido
un nuevo ciudadano del cielo. ¿Qué le parece, hermanos? Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por toda la consolación que nos has dado a través de este tema, Señor. Muchas gracias por todas tus bendiciones, por todo el amor que tú nos has tenido. No tenemos las palabras, Señor, para decirte gracias. Sería tanto lo que tenemos que hacer para decirte gracias, que simplemente, Señor, decimos gracias. Queremos en el resto de la noche descansar, que tú nos bendigas y nos llenes de tu presencia en medio de nuestros sueños, que nos cuides para que mañana con mucha energía podamos servirte y poder llevar a este mundo oscuro un pedacito de cielo, porque somos nosotros personas que llevamos un pedacito del cielo. Somos una embajada del cielo aquí en la tierra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amado hermano, que pase una feliz noche. Amados hermanos de la iglesia, nos vemos el domingo 9 de la mañana. Mañana vamos a seguir pintando la iglesia. El sábado ojalá puedan ir algunos. Queremos hacer un buen desayuno, orar y hacer todos los retoques que hacen falta de la escuela dominical. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.